Hola, ¿cómo Buenas están? tardes, Buenas profe. tardes. Buenas tardes, profe. Mira, ¿por qué tantos? Pues aquí en Puebla, ve que fuimos a tomarnos las fotos. Ajá. No sé, creo que para el certificado, quién sabe para qué sea, pero nos mandaron a tomar fotos. ¿Ustedes ya fueron? Ya, hoy era de 3 a 5, ya apenas vengo en el pasaje de regreso. Ah, ya. Ok. Bueno, pues vamos a darle, porque si no, Sí, Eric, ¿cómo está? Bien, bien, profe. Aquí, mire, ya. Bueno, Listo. ya listo, preparado. Sí, ya. Muy bien. Déjeme busco mi archivo. Es que por acá está queriendo llover y se fue la luz, por eso no me podía conectar. Ah, no, acá sí está lloviendo. ¿Sí? Sí, acá sí. Bien, por ahí se quedó una evaluación diagnóstica, no sé si se acuerdan. Empezamos con lo de física. Vamos a revisarla. Para Gustavo que viene en el transporte público, pues nada más ahí nos escucha. ¿Sí la contestaron? sí, algunas. Eric, Sí. ¿sí? Sí, sí. Bueno, vamos a revisarlas. En el primer punto nos dice que relacionemos las dos columnas de acuerdo con la descripción y la palabra que se encuentra a la izquierda. La primera de ellas nos dice extensión en 3 dimensiones de una región del espacio. Ahí estamos hablando de... ¿Longitud? No, sería volumen. Cuando hablemos de tres dimensiones, estamos hablando de volumen. La siguiente sería superficie comprendida dentro de un perímetro. La E, área. Área, correcto, Eric, muy bien. Siguiente, espacio recorrido por un móvil en la unidad de tiempo. F, velocidad. Velocidad, muy bien. Siguiente, medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto. A, Sería peso. eso. ¿Ok? Siguiente, el incremento de la velocidad en la unidad de tiempo. Aceleración. Aceleración, correcto. Siguiente, expresa la distancia entre dos puntos. Eso está muy fácil. Ahí sería la longitud, la que tú decías, Eric. Sí, son las que las puse al revés. Las cambiadas. Ok. Siguiente, cantidad de materia existente en un cuerpo. Ahí sí lo que tú decías, Gus. Sería la masa. Ok. Bueno, la siguiente, la número 2, nos dice, ¿para ti qué significa medir? Es obtener el tamaño preciso de cualquier cosa, objeto. Ok. Gus, ¿alguna idea? Igual medía algún objeto para saber su altura o la distancia. Ok. Cuando nosotros medimos, lo que estamos haciendo es comparar. Comparar un objeto con un patrón determinado. ¿Sí? Por ejemplo, si queremos medir la longitud de una mesa,
lo que vamos a hacer es compararla con un objeto que nos dé esa medida. Puede ser una regla, puede ser un flexómetro, ¿sí? Puede ser una cinta métrica. ¿Por qué? Porque esos objetos lo que nos permite es medir la longitud. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar el instrumento adecuado para medir algo. No podemos medir la longitud de una mesa con una báscula. ¿Ok? Hay que buscar el instrumento adecuado. ¿Ok? Eso sería medir. Comparar un objeto con un instrumento con un patrón establecido. La número 3. ¿Cuáles son las unidades de medida de longitud, masa, tiempo y temperatura? ¿Qué unidades le damos a la longitud, a la masa, al tiempo y a la temperatura? Yo diré la primera. Para la longitud sería el metro. Para la masa, ¿cuál sería, Eric? Kilos, Kilos, kilogramos, muy bien. Para el tiempo, horas, segundos, horas, segundos, minutos. Sí, esas son las unidades. Y para la temperatura, termómetro. no, sería el grado. Ah, Sí, porque si decimos termómetro ya estamos hablando de instrumento. En sí, sí, este sí. caso sería el grado. ¿Ok? La número 4. ¿Cuáles son los instrumentos para realizar las mediciones anteriores? Ya hablamos de algunos. De la longitud sería la regla, el metro, flexómetro. Para la masa sería la báscula, Báscula, sería la balanza, una romana, ¿sí? Sería un instrumento. Para el tiempo, pues sería un reloj, un cronómetro, ¿sí? Para la temperatura, ahí sí sería un termómetro. termómetro. Es el instrumento que utilizamos. La número 5 dice, estos instrumentos son exactos, ¿por qué? ¿Serían exactos? Algunos, Algunos. Todos, esa, porque tiene que parar. Exacto. Exacto. Sí, todos los instrumentos de medición son exactos. Quien los hace inexactos somos los seres humanos. Cuando interviene la mano del ser humano, eso los hace inexactos. Pongamos un ejemplo. Cuando vamos a medir con una regla, de esas que traen los juegos geométricos, de las transparentes, ¿sí? Si nos damos cuenta, al inicio, a la orilla de esa regla, hay un espacio que no tiene graduación, es decir, que no empiezan todavía los milímetros. Muchas veces cuando ocupamos esa regla para medir, la colocamos, pero hay gente que la coloca desde el inicio. No, la tenemos que colocar desde la primera rayita. Si tú la colocas desde el inicio, ya estás cometiendo un error en tu medición. Ya le estás dando unos milímetros de más. Entonces, ahí está la inexactitud. ¿Ok? Si ocupamos una báscula, por lo regular nos piden que esté en un lugar plano, completamente plano. Si esa báscula está en una superficie que esté un poco inclinada, ya no va a ser la misma medición, va a ser que esa báscula falle. Entonces, quien hace inexactos a los instrumentos es la mano del ser humano. ¿Sale? La 6 está muy fácil. Si cuando vas a la tienda a comprar leche, la pides en kilogramos o en litros. en litros. En litros, obviamente la pedimos en litros. ¿Sí? Aunque en algunas ocasiones, no sé si conozcan los cilindros esos que usaban los lecheros para medirnos la leche. Bueno, esos cilindros, si tú los llenas con alguna cosa, semillas o algo, y posteriormente, cuando ya lo llenas y lo rasas, que quede bien raso, si eso con lo que lo llenaste, lo vacías en una bolsa y lo pones en una báscula, vas a medir 1 kilo o una medida muy aproximada al kilo. Entonces, sí hay una relación muy cercana entre el kilogramo y entre el litro, dependiendo lo que midamos, ¿sí? Si medimos arena, pues a lo mejor se pasa del kilo, porque la arena tiene mayor densidad y tiene menos espacio entre un grano de arena y el otro. Si medimos maíz, pues obviamente quedan
espacios más grandes y eso hace que la medición varíe, pero casi siempre es 1 kilogramo. Dice la número 7, menciona 3 fenómenos que ocurren a tu alrededor que consideres que sean objeto de estudio de la física. ¿Cuáles serían esos 3 objetos? Perdón, esos 3 fenómenos. Las altas temperaturas, Ok, sería temperatura, muy bien. ¿Qué más? el clima, El clima, muy bien. La presión atmosférica. No El les falta. volcán, ¿Mande? hasta el volcán, ¿no? El volcán, exactamente, estamos hablando de presión, estamos hablando de temperatura, ¿sí? Hay varios factores que intervienen dentro de un volcán, ¿sí? ¿Qué más? El movimiento, la luz, ¿sí? Son fenómenos que estudia la física. Para eso se divide la física en varias ramas, ¿sí? Para el sonido, pues lo estudia la acústica. Para el movimiento lo estudia la mecánica. Para la luz, lo estudia la óptica. Entonces, hay diferentes ramas de la física que estudian esos fenómenos. Vamos con la número 8. Dice, Jorge quiere saber su peso exacto y para esto se pesa en 5 diferentes básculas. Obtiene el valor por medio de las mediciones y expresa el resultado. ¿Podrás concluir que este resultado es o no exacto? ¿Por qué? Pues en las pesas, pues siempre se mantiene el mismo peso. Por regular, yo nunca en las que me he pasado, pues siempre te da el mismo resultado. Ok. Eric. o debería, ¿no? De dar el mismo resultado, pero igual y no sea la misma calibración. Exactamente, ahí entra ya Nos la calidad. ilusionan, ¿Mandé? nos ilusionan. Sí, 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 sí. Te pesas en una báscula y pesas, no sé, 70 kilos, te pesas en otra y pesas 73, dices, ay, no, mejor me regreso a la otra, ¿no? Sí, entre más medidas tengamos, lo que vamos a hacer es el rango de error, lo vamos a disminuir, ¿sí? ¿Por qué? Porque como dice Eric, no es la misma calibración. Entonces, si esta persona se pesa en 10 básculas, lo que tiene que hacer es sumar todos esos pesos y sacar un promedio dividiéndolo entre el número de pesadas. Sumas todos los pesos y lo divides entre 10 y eso te va a dar un resultado que sería el peso más cercano a un peso exacto. ¿Sí? Está reduciendo el margen de error entre todas las pesadas. La última, la 9, nos dice, un campesino tiene un terreno que mide 25 hectáreas. ¿Cuántos metros cuadrados ocupa el área de este terreno? Recuerda que una hectárea es igual a 10,000 metros cuadrados. Cuando hablamos de área, siempre vamos a expresarlo en metros cuadrados, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, porque estamos hablando de área. ¿Sí? Lo que decía al principio, lo que está dentro de un polígono sería el área. Entonces siempre se expresa en unidades cuadradas. En el caso de este problema, el resultado sería 250,000 metros cuadrados, porque estamos multiplicando 25 por 10,000 y eso nos da como resultado 250,000. La número 10 nos dice, un auto recorre la distancia de 500 kilómetros por hora en 4 horas. ¿A qué velocidad promedio viaja este automóvil? A 125 kilómetros por hora. 125 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque aquí utilizamos la fórmula de velocidades igual a distancia sobre tiempo. Entonces tenemos que dividir la distancia, que son 500 kilómetros, entre el tiempo, que son 4 horas. Al hacer esa división nos da como resultado 125 kilómetros por hora, porque estamos hablando de velocidad. ¿Ok? Entonces, estos son conceptos muy básicos de física, ¿sí?
Son conceptos que utilizaremos esta semana y la próxima, que ya nos sobran 2 clases. ¿Sí? Y bueno, pues el día de hoy pues me hubiera gustado que estuvieran los demás, pero ya verán las clases posteriormente. Bueno, cuando nosotros hablamos de medir, está interviniendo la física. ¿Sí? Y la física por lo regular mide longitud, mide masa y mide tiempo. Y el primer sistema de medición establecido es el sistema internacional. El sistema internacional para la longitud va a utilizar el metro. Para la masa utiliza el kilogramo y para el tiempo utiliza el segundo. Tenemos otro sistema de medición que es el sistema CGS. ¿Por qué se llama CGS? Porque este sistema utiliza para la longitud el centímetro, para la masa utiliza el gramo y para el tiempo utiliza el segundo. Y existe un tercer sistema, que es el sistema inglés. Para la longitud utiliza el pie, para la masa utiliza la libra y para el tiempo utiliza el segundo. ¿Sí? ¿Qué tienen en común esos tres sistemas? Pues que los tres utilizan para medir el tiempo Segundos. el segundo. ¿Ok? ¿Cuál de los tres sistemas utilizamos nosotros en nuestra vida cotidiana? Pues la mayoría es el metro, kilogramo y centímetro y gramo. ¿Ok? Utilizamos estos dos cotidianamente. ¿Cuándo los utilizamos? Ah, pues según nos convenga y según nos facilite las cosas. ¿Por qué? Porque si yo te pregunto, Eric, ¿cuál es tu estatura? ¿Tú qué me respondes? Mido 1,84. 1,84. ¿Qué sistema estás utilizando para decirme tu estatura? Masa. No, ¿el sistema internacional o el sistema sexagesimal? El primero. El primero, porque me estás hablando de metros. La manera correcta de expresar tu estatura sería 1,84 metros. Nada más que lo convertimos a lenguaje coloquial y al decir 1,84, los que te escuchen o los que te escuchamos sabemos que es 1 metro con 84 centímetros. Muy pocas veces utilizamos el sexagesimal para la estatura. Cuando nos preguntan cuánto mides de estatura, no vamos a decir 184 centímetros. No lo hacemos. Se nos hace más fácil decir 1,84. Veamos otro ejemplo. Bus, ¿cuál es Sí, tu talla de zapatos? soy 7,5. 7,5. ¿De qué estamos hablando? Metros, centímetros, kilogramos o gramos. Centímetros también. Exactamente, 7,5. Tu respuesta fue 7,5. ¿Sí? Lo correcto sería decir 27 centímetros.
27.5 centímetros. Porque la medida de los pies está en centímetros aquí en México. Entonces, aquí serían 27.5 centímetros. O 27,5, que es casi siempre decimos, ¿no? Cuando vamos a la tienda y compramos jamón, ¿cómo lo pedimos? Por gramos. ¿Por gramos? No, perdón, pues por kilo, más o Dependiendo de la menos. economía, ¿no? Sí, también. Sí, es suelto. Porque cuando hay billetes dices, dame un cuarto de jamón. ¿Pero un cuarto de qué estamos hablando? Por, Un cuarto de por kilo. kilogramo. ¿Sí? Si las vacas están flacas, decimos, deme 100 gramos. ¿No? O medio cuarto, regresamos a los kilos. O a los gramos, dependiendo de lo que estemos pidiendo. Y el de la tienda ya sabe lo que estás pidiendo, ¿o no? Entonces, utilizamos los dos sistemas de manera, de manera continua en nuestra vida cotidiana. Ahora, ¿cuándo utilizamos el sistema inglés? Cuando medimos, no sé, para medir una casa, una distancia, Ajá, eh, cuando son pies en altura, ok. ¿Pero lo hacemos de manera cotidiana o en casos especiales? en casos especiales, Ok. ¿Dónde se utiliza la libra? en el peso a veces también. En el peso, los boxeadores, Sí, su peso está en libras, ¿no? Siempre escuchamos que pesa tantas libras y de acuerdo al pesaje ya saben de qué categoría es, ¿sí? Bueno, hay varias unidades del sistema inglés que utilizamos en nuestra vida cotidiana y a veces no nos damos cuenta. Cuando nosotros vamos a la gasolinera y pedimos que nos calibren las llantas, casi siempre decimos, póngamelas a 30, pero estamos pidiendo que nos coloquen a 30 libras, que es la medida que utiliza. Cuando utilizamos la mamila para darle leche al niño, las medidas vienen en onzas, que es otra medida del sistema inglés. Las llaves de los mecánicos están en pulgadas. Cuando hablamos de la llave de media, estamos hablando de media pulgada. Esa llave mide media pulgada, ¿sí? Que también hay milimétricas, ¿no? La llave 10, la 12, la 11, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque las tuercas no todas utilizan el sistema inglés, entonces hay que saber de qué unidad estamos hablando. En las tiendas ya venden garrafas de leche o de jugo que vienen en una medida de 1 galón, ¿sí? Que son como 3 litros con 3/4. Ese sería 1 galón, más o menos. Entonces, también utilizamos el sistema inglés, pero no siempre sabemos la equivalencia entre este y estos dos, ¿sí? En la garrafa de galón, pues sí viene 1 galón, diagonal, y te viene la medida en litros. Pero, por ejemplo, si quisiéramos saber la llave de media pulgada, ¿cuánto mide en centímetros? Pues como que ahí se nos complica el asunto, ¿no? O sea, como que no es, no lo tenemos tan presente la equivalencia entre uno y otro. Acá sí ya dijimos, por ejemplo, la estatura 1.64 metros, pues sabemos que son 164 centímetros, ¿no? Porque un metro tiene 100 centímetros, más los 64, sabemos que son 164 centímetros. Entonces, de todos estos sistemas se apoya la física para hacer sus mediciones. Hay otros más, Hay otros más, pero nosotros nos abocaremos a estos tres. ¿Sale? Les voy a mandar una tabla de equivalencias del sistema inglés para que la tengamos por ahí a la mano. Bueno, en el caso de Eric, que la copie, por favor. Y si no, Gus, ahorita la mando al grupo de WhatsApp para que la tengan.
Gracias, profe. Esta es la tabla de equivalencias del sistema inglés. ¿Sí? Están las magnitudes, longitud, masa. Y ahí en lugar de tiempo vamos a cambiarle porque hay un error, pongámosle volumen, por favor. Ok, ahí hay que cambiarle. Todo lo demás lo copiamos tal cual. Ahorita que acabe de copiar me avisa, Eric, para continuar.
Ya está, profe. Se nos está acabando el tiempo, vamos a cerrar la sesión, volvemos a ingresar para que no nos agarre a la mitad y se nos cierre. ¿Sale?